Si ya mandamos varias veces lo que es limpieza de cabezales y el problema no se corrige, sigue saliendo un color mal o varios, y ya sabes que la tienes que mandar con el técnico porque no sabes qué hacer o cuál es la solución, no te preocupes, aquí la vamos a arreglar de una manera fácil, fiable y funcional. Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar tratando lo que es un tema que he visto que causa lo que son muchas dudas en todos los grupos de papeleros o también a lo que son los maestros, amas de casa, estudiantes, oficinistas. ¿Qué hacer cuando lo que es un equipo por algún tiempo que se tuvo parado ya no está imprimiendo, ya sea uno o varios colores? Y ya la solución que les dimos es pues dar lo que es la limpieza de cabezales una o dos veces, pero el problema es que aún así sigue la falla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya cuando vimos que con la limpieza de cabezales no queda, y pues ahorita necesitamos que el equipo empiece a imprimir, ya que tenemos lo que son trabajos que nos surgen. Entonces, pues llevarla con lo que es un técnico tanto es tiempo perdido como dinero. Entonces ahorita vamos a abrir lo que es este equipo, el cual es un equipo de tinta continua que ya es el que más llega a tener este tipo de fallas, ya sea de la marca Epson o de la marca Canon. La Brother casi no da este tipo de fallas. Es más común en Epson y en lo que es Canon. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es desarmar lo que es el equipo para poder accesar a su interior. Yo aquí un consejo que les voy a dar principalmente a todo lo que son mis amigos papeleros es de que le pierdan el miedo a abrir lo que son sus equipos. Yo sé que los equipos pues los tienen mucho aprecio. A mí me pasa lo mismo con mis equipos que tengo en mi papelería. Sé que cuesta mucho trabajo obtenerlos y hemos trabajado duro para poder hacernos de ellos, ¿no? Pero pues lo principal es tratar de abrirlos con mucho cuidado. No presionarnos, perder el miedo, irlo abriendo poco a poco, ir tomando notas de qué hicimos, qué pieza quitamos, poner en un botecito, incluso si tienes un imán, pon un imán para que se vayan pegando los tornillos y no los pierdas, los resortes, piezas pequeñas. Vela abriendo poco a poco, vete empapando de la información y, y pues trata de tú adentrarte en lo que es el mantenimiento de lo que son tus equipos. Vas a ver que haciendo esto vas a tener lo que es una mayor ganancia, ya que lo que luego nos llega a salir más caro es refacciones, mantenimiento de lo que son los equipos. Por consecuencia vamos a tener mayores ganancias. Y aquí en este canal yo les voy a ayudar a que los equipos ustedes les puedan dar mantenimiento a lo que más se necesita. Entonces no están solos amigos. Aquí nosotros los vamos a ayudar. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es desarmar lo que es nuestra impresora. Para esto, pues como siempre les he dicho, no importa qué impresora tengan, todas tienen las mismas piezas. Si ustedes desarman lo que es una Epson o una Canon de las nuevas, van a ver que todas vienen con lo que es estas piezas que se llaman dampers y que traen lo que son conectadas las mangueras. Viene lo que es el sistema de tinta, muy sencillo. Entonces no tengan miedo o no piensen que porque les estoy enseñando este modelo no les va a servir para el suyo. A final de cuentas, este modelo es básico, pero es nuestro modelo escuela, en el cual pues les vamos a enseñar la forma muy sencilla de hacer este mantenimiento, en el cual lo primero que vamos a hacer es quitar esta pieza. Vamos a levantar con un desarmador de punta plana, con mucho cuidado de no maltratar lo que es las piezas. Jalamos y aquí sacamos. Después de eso vamos a empezar a desmontar lo que son nuestras mangueras de las bases.
ya que están sueltas. Ahora vamos a ver aquí en esta partecita como miren lo que es como una pequeña lengüeta, la cual vamos a empujar. Son unos seguros. Y ya con esto estamos siguiendo cómo se están botando los dampers. Ya que los botamos, lo primero que vamos a hacer es revisarlos. Aquí, antes de sacarlos, lo que yo más les recomiendo es que tomen fotos. Tomen fotos o anotaciones de cómo están sacando las piezas, para que ustedes vean lo que es el orden, ya que el orden en lo que es los colores es muy importante. Aquí estamos viendo el azul, magenta, amarillo y negro, y en ese mismo orden es como los tenemos que meter. Le digo, las fotos es importante porque si en el último de los casos ustedes dijeron, híjole, es que cómo las saqué o cómo estaban, se van a lo que son las fotografías que tomaron y van a ver cómo están el orden o cómo estaban en alguna posición. Siempre es lo importante cuando apenas estamos iniciando, tomar lo que son fotos. Estas piezas, las cuales llamamos damper, funcionan como si fueran unos cartuchos. Como anteriormente en lo que eran las impresoras viejas, que eran cartuchos, esta aquí va a tener lo que es la tinta. Y en la parte de abajo, la base es el cabezal. Estos son los que van a ir llenándose y distribuyendo lo que es la tinta a lo que es el cabezal. Estos deben de tener lo que es la tinta líquida y tienen que estar llenos, porque si no, entonces ya no van a poder estar expulsando la tinta a conforme la va requiriendo lo que es el cabezal. Las fallas que comúnmente llega a pasar es que cuando estamos mande limpieza de cabezales, ya no están manejándose las cantidades que se van requiriendo, y en este caso vemos que ya se vació. Incluso también les habíamos manejado que necesitan tener lo que es tinta, manejar tinta original o tener tinta de una buena calidad, ya que si ustedes ocupan tintas de mala calidad por tratar de economizar, lo que pasa es que los pigmentos que manejan esas tintas de mala calidad no llegan a tener lo que es lo que requiere el fabricante. En este caso es dejando residuos que se secan y están taponeando lo que es este damper. En este caso vemos cómo está totalmente vacío, tintas secas, semillenos. Entonces por eso es que nuestro cabezal no está pintando. Entonces lo primero que vamos a hacer es retirar lo que es las mangueras para darle mantenimiento a lo que son los dampers. Para esto pueden ocupar algún material que ustedes tengan, ya sea por ejemplo en este caso nosotros tenemos lo que son clavos de 2 pulgadas que podemos utilizarlos, o también las papelerías luego llegamos a tener lo que son los palos de brocheta. Podemos ocupar cualquiera de los dos. Lo que vamos a hacer es desmontar lo que es la manguera del damper, únicamente jalándola con cuidado. Al momento que la sacamos, vamos a meter lo que es un clavito con mucho cuidado de no perforar lo que es la manguera, y así vamos a hacerle con todos. Bueno, ahora que ya taponeamos todas nuestras mangueras para evitar que se haga lo que es algún desperdicio de tinta o que manche algunas de las piezas, ahora sí ya las podemos dejar sin ningún problema, y para poder quitar lo que son nuestros dampers y empezar a darles mantenimiento. Para el mantenimiento lo único que vamos a necesitar es una jeringa. La jeringa, en este caso yo la estoy teniendo de 20 mililitros, y lo único que vamos a requerir es hacer lo que es un pequeño corte. Vamos a cortar lo que es la base de donde se pone la aguja para que podamos ingresar en lo que son los dampers, y va a quedar de esta manera. Ahora que ya tenemos nuestra jeringa lista, lo que sigue es traer un bote con agua limpia, únicamente agua, y lo que vamos a hacer es meter lo que es la jeringa
en lo que es esta entrada, que es donde expulsa la, la tinta de lo que es el cabezal. Aquí tenemos lo que es la entrada. Hay que ver que no tenga algo que lo esté obstruyendo, porque lo que vamos a hacer es meterla en lo que es nuestro bote con agua y succionarla. Sin ninguna prisa vamos a ir haciéndolo poco a poco. Poco a poco, a modo que veamos que se va llenando lo que es el damper. Podemos ir apretando la jeringa hasta el fondo del damper e irla soltando poco a poco, a modo que vaya entrando en lo que es el damper, el agua, e ir apretando y soltando poco a poco. Aquí ya vemos cómo ya se llenó. La podemos dejar un poco de tiempo a modo que vaya deshaciendo lo que son las bolas de pintura seca, los residuos, todo. Y ahí la vamos a ir limpiando poco a poco. Vamos vaciando el agua y vamos haciendo lo mismo. Que vaya succionando poco a poco. Vean cómo ya va limpiando. Vamos a dejar esta a un lado y vamos a ir por el que tiene la tinta seca, para que vean que pasa lo mismo. A pesar de que tenga la tinta seca, se va a ir disolviendo. Algo muy importante, cuando hagan esto, tienen que tener mucho cuidado con lo que es el plástico que tiene, para que no lo vayan a romper o perforar. Aquí vamos a ir lavándolo poco a poco, dejando a que se vaya deshaciendo los grumos. Mientras esto pasa, les voy a dar las gracias a todos los amigos que ya se suscribieron. Gracias a ustedes, este canal está creciendo. A la gente que está viendo los videos y no se suscribe, pues yo lo único que les quiero decir es de que pues lo hagan. Los invito a que se suscriban. Hay veces que nos pasan las papelerías, principalmente, que llega un cliente y pues empieza a pedirnos material o nos empieza a pedir lo que es alguna cosa. Le dices el precio y nos dice que si eso ya es lo menos, o quiere que le rebajemos el precio porque se le hace caro, y pues a nosotros nos hace sentir mal, ¿verdad? Porque al fin de cuentas nos gusta que valoren nuestro trabajo. En este caso, pues si a ti te ha pasado eso y sientes que no valoran tu trabajo, pues yo te diría que pues tú trates de valorar el de nosotros, porque le estamos echando muchas ganas para ayudarlos a ustedes. La única forma en la cual nosotros sabemos que el trabajo les está gustando y nos sentimos que realmente lo están valorando es que lo vean, que comenten, que lo compartan, porque eso es lo que a nosotros ahorita nos está nutriendo y sabiendo que a final de cuentas estamos haciendo las cosas bien y les está ayudando a todos los que tienen su negocio. Es la forma en la cual nosotros queremos que ustedes nos echen la mano suscribiéndose. Vean cómo ya el residuo, la pasta que había aquí, ya empezó a desaparecer. Y únicamente es de que estamos metiendo, succionando, dejamos un poco que haga su efecto del agua, de disolverla, porque al final de cuentas es tinta a base de agua,
Entonces lo único que va a hacer es disolverla. Dejamos un ratito y ahorita vamos a seguir lavándolos mientras cambiamos el agua. Bueno amigos, ya cambiamos el agua. Vemos como ya se está deshaciendo lo que es nuestra plasta de tinta que teníamos. Entonces vamos a acabar de lavarla igual de la misma forma, en la cual nada más es hacer lo que es el cambio de agua cada que la sientas que ya está sucia, y vas a ver como poco a poco se va a ir limpiando nuestro depósito. Bien, prácticamente ya está limpio. Este era el más difícil porque tenía lo que era una plasta de tinta seca. Los otros no era tan complicado porque nada más estaban vacíos, pero vean como ya quedó limpio. Ahora vamos a sacarle todo lo que es el agua que tiene. Y ya que quedó así limpio, lo vamos a volver a montar. Ya ven como ya quedó totalmente limpio de todo. Ya que tenemos todo limpio, vamos a montarlos. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. Bueno, aquí ya tenemos lo que son nuestros damper limpios, secos, y ya los volvemos a instalar, quitando lo que es el clavo y metiendo otra vez cada uno en su lugar. Ahora vamos a hacer lo que le llamamos el purgado de lo que es las tintas. Yo en este caso empiezo con lo que es el color claro. Meto la jeringa y empiezo a jalar. Aquí ya estamos viendo como ya empieza a llenarse. Poco a poco se va llenando. ¿Ya vieron? Aquí ya se llenó. Ya que ya quedó nuestro damper como debe de ser. Ahora eso lo vamos a hacer con todos los... Ahora que ya están todos nuestros damper llenos con tinta nueva y fresca, vamos a volver a montarlos en la misma forma como se sacaron y en el mismo orden. Únicamente hay que meterlos dentro de la base y presionar hasta que escuchemos el clic. Viendo que ya no se salen, ahora vamos a poner lo que es la manguera otra vez en lo que es su carril. Con mucho cuidado. Ya que quedó esto, ahora vamos a meter lo que es nuestra cinta
Traen aquí lo que es unas pequeñas muescas, las metemos, la presionamos y al mismo tiempo esta la jalamos. Y aquí ya quedó. Ya más la metemos y ahí ya está listo. Ahora lo último es hacer una prueba final para ver que ya está imprimiendo correctamente. Vamos a mandar lo que es una limpieza de cabezales. Para que fluya la tinta, destapa algún inyector. Ahora vamos a imprimir lo que es un test de inyectores para ver si ya quedaron listos. Y aquí ya vemos cómo salió perfectamente. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.